Bienvenidos, vamos a hacer un resumen del ejercicio de teoría general del costo que trabajamos en la última clase del día lunes, que es el ejercicio del napolitano, ¿sí? Como les decía, siempre primero lo que tenemos que hacer es una lectura completa del ejercicio antes de comenzar a resolverlo, que esto ya lo hicieron, ¿sí? Antes de comenzar a ver el video, así que vamos a ir leyendo y resolviendo eh, los puntos principales de este ejercicio. Napolitano, como vimos, era una pizzería de barrio, ¿sí? Cuyo dueño es el señor Vito, que nos conoce desde nuestro nacimiento, y sabiendo que nos recibimos de contador, ¿sí? Nos pide que le demos una mano para ordenar sus cuentas, sus costos, o algo que lo ayude a su devenir diario. Entonces nosotros lo que le pedimos al señor Vito es que nos proporcione una lista, ¿sí?, de aquellos gastos mensuales reales y que nos avise cuando la tenga. Don Vito se acerca entonces con esta lista que tenemos a continuación, ¿sí? Harina, sal, queso, levadura, trabajo, horno, energía, caja, limpieza, administración del personal, alquiler del local, retiro de Don Vito, tarjeta de crédito y colegio privado. La duda, entonces, que nosotros le transmitimos a Don Vito es, con estas cantidades que él nos menciona, cuántas pizzas puede aproximadamente fabricar, y él nos dice, nos habla de una producción, ¿sí?, máxima que puede trabajar de martes a sábados, creo que era, o de martes a domingo, ¿sí?, obteniendo 15.000 pizzas mensuales, ¿sí?, de martes a domingo. Pero que al cierre, ¿sí?, de ese mes había llegado a producir y vender 10.000 pizzas. Entonces dijimos, volumen real o nivel de actividad real de la pizzería en un mes fueron 10.000 pizzas, con una capacidad para poder fabricar 15.000 pizzas, ¿sí?, en el mes. El precio de venta, dice, de la pizza de mozzarella es 160 pesos. Entonces, la pregunta que nos hace Don Vito, y que es a donde nosotros tenemos que apuntar y lo que tenemos que trabajar, es cuánto me cuesta una pizza de mozzarella, ¿sí? Y lo que pregunta luego es si la pizzería es rentable y qué debería tener en cuenta para saberlo. Entonces, primero nos pusimos a trabajar, ¿sí?, en esa cuestión. Y para poder trabajar en esa cuestión, lo que dijimos era que de esta lista que nos proporciona Don Vito teníamos que ver cuáles eran los recursos necesarios, porque nosotros sabemos que costo es una vinculación coherente entre un objetivo productivo, que sería la pizza, y los recursos que son necesarios para lograrlo. Entonces, de la conclusión del debate que hicimos durante la clase, dijimos que el retiro de Don Vito, la tarjeta de crédito, ¿sí?, con la extensión a sus hijos y el colegio privado, eran gastos personales de Don Vito, ¿sí? Y el resto eran los que íbamos a considerar como factores necesarios y que los íbamos a incluir en el costo del objetivo. Entonces, para poder trabajar con esto, lo que hicimos en un principio fue la siguiente cuenta, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, de harina tenemos 8.000 kilos consumidos a 27 pesos el kilo, un total de 216.000 pesos. Del factor sal, 500 kilos consumidos a 52 pesos el kilo, 26.000 pesos. Salsas, 500 litros a 45 pesos el litro, total 22.500 pesos. De queso, 2.000 kilos a 150 pesos el kilo, total 300.000 pesos. Después teníamos, del resto de los factores, levadura, 1.200 kilos a 106 pesos el kilo, total 127.200 pesos. El trabajo, el amasador, 1.750 horas en el mes, 150 pesos la hora, total 262.500 pesos. El horno, ¿sí?, 500 horas a 40 pesos la hora, total 20.000 pesos. Energía, 20.000 kilowatts a 3 pesos el kilowatt, total 60.000 pesos. 10.000 cajas a 15 pesos la caja, total 150.000 pesos. Un servicio de limpieza, 30.000, total 30.000. Administración del personal, 40.000, ¿sí? Y el alquiler del local, 55.000, nos da un total de 1.309.200 pesos.
Una forma fácil para calcular el costo hubiese sido hacer 1.309.200 dividido 10.000 pizzas y me da que cada pizza tiene un costo de 130,92. Pero nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Que en función de lo que estuvimos estudiando en la unidad 1 sobre teoría general del costo, el costo de un objetivo, ¿sí? Nosotros teníamos que identificar a la componente física y a la componente monetaria. Y por lo que sabemos en la ecuación general del costo, el costo de un objetivo A corresponde a la sumatoria, ¿sí?, de todos los factores, ¿sí?, del consumo de los factores necesarios para ese objetivo, mostrando en esta componente física una relación de productividad o una relación de eficiencia donde se indica la cantidad de unidades de factor que yo necesito para poder, ¿sí?, obtener una unidad del objetivo A. Y a eso lo multiplicamos por el precio del factor, ¿sí?, medido en la misma unidad de consumo del mismo. ¿Cómo nos quedaría entonces el cálculo? ¿Sí?, según esta teoría de la unidad 1. En la componente física de harina, yo voy a hacer, tengo 8.000 kilos dividido 10.000 pizzas, es decir, es 0,8 kilos de harina por pizza a 27 pesos el kilo, un total de 21 pesos con 60 por pizza, ¿sí? Es decir, son 800 gramos de harina, que es lo que lleva cada pizza. Si yo acá pongo 800 gramos por pizza, acá pongo el precio por gramo, porque yo lo que tengo que hacer es simplificar la unidad del numerador con la unidad del denominador para obtener acá cuántos pesos por pizza necesito de harina. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? 8.000 kilos dividido 10.000 pizzas me da una relación de 0,800, ¿sí?, kilo por pizza. A 27 pesos el kilo, simplifico kilo del numerador con kilo del denominador y me da 21 pesos con 60 por pizza. El mismo procedimiento hacemos para el siguiente factor, que es la sal. 500 kilos de sal dividido 10.000 pizzas. Me da 0,05 kilos de sal por pizza, a 52 pesos el kilo de sal, 2 pesos con 60 de sal por pizza tenemos. ¿Sí? Estos serían 50 gramos, obviamente. Con salsa hacemos, también eran 500 litros dividido 10.000 pizzas, nos da una relación de 0,05, ¿sí?, litro de salsa por pizza, un total de 45 pesos el litro, que sería la componente monetaria, nos da 2 pesos con 25 por pizza, ¿sí?, del factor salsa. En el caso del queso eran 2.000 kilos para las 10.000 pizzas. Entonces hacemos 2.000 dividido 10.000 pizzas y nos da una relación de 0,2, ¿sí?, kilo por pizza. A 150 pesos el kilo son 30 pesos por pizza del factor queso, ¿sí? Son esos 200 gramos de queso. Después teníamos el factor energía, que eran 20.000 kilovatios para las 10.000 pizzas. Entonces hacemos 20.000 kilovatios dividido 10.000 pizzas, nos da una relación de 2 kilovatios por pizza, a 3 pesos el kilowatt, son 6 pesos por pizza del factor energía. Las cajas eran 10.000, ¿sí? Para 10.000 pizzas nos da una caja por pizza, obviamente, a 15 pesos la caja, total 15 pesos por pizza del factor caja. 1.750 horas de trabajo, ¿sí?, del amasador, dividido 10.000 pizzas, nos das a 150 pesos la hora, 26 pesos con 25 por pizza de este factor. En el caso del horno, 500 horas dividido 10.000, ¿sí?, nos da esta relación de 0,05 horas por pizza a 40 pesos la hora, 2 pesos el costo unitario. Con limpieza hacemos un servicio dividido 10.000, ¿sí?, un servicio mensual dividido 10.000, nos da esta relación de 0,0001 servicio mensual por pizza. Esa sería la relación de productividad o de eficiencia media. Y multiplicamos por 30.000 y nos estaría dando 3 pesos por pizza. Administración, ¿sí?, 1 dividido 10.000, también es un servicio mensual, por 40.000 pesos por mes, nos da 4 pesos por pizza. Y el alquiler también, un alquiler mensual, ¿sí?, dividido 10.000 pizzas por 55.000 por mes, nos da 5,50 pesos de alquiler por pizza. Ahí llegamos a un costo, ¿sí?, unitario, completo, considerando todos los factores, de 130,92. Entonces, en definitiva, al cálculo llegamos
al mismo resultado del costo unitario, pero ¿cuál fue la diferencia? Que pudimos mostrar en la componente física las relaciones de productividad, ¿sí? ¿Cuánto estamos necesitando del consumo de factor por cada unidad de objetivo? Dimos respuesta a la primera pregunta del enunciado, ¿cuánto es el costo, ¿sí? del servicio, de la pizza, perdón. La segunda pregunta es si es rentable, ¿sí? Si Don Vito vende 10.000 pizzas a 160 pesos, que era el precio que él nos había dado, generaría ingresos de 1.600.000 pesos, con un costo de 130,92, que eso sería un total de 1.309.200, estaría generando un resultado de 290.800 pesos, ¿sí? Entonces, en principio, la respuesta sería que es rentable. Ahora, cuando empieza a preguntar si es un buen costo, ¿sí? Para presentar los informes contables según las normas contables vigentes y calcular la rentabilidad de la pizzería, como hicimos recién, el costo completo unitario que hemos calculado de 130 pesos con 92 centavos nos resulta útil, ¿sí? Pero ¿se puede mejorar? Debemos considerar para esta pregunta, para dar respuesta a esta pregunta, que existe una capacidad ociosa, es decir, 10.000 pizzas son las que fabrica Don Vito por mes, con una capacidad para poder fabricar 15.000, ¿sí? Entonces, el costo completo unitario que calculamos recién está aplicando aquellos costos fijos de estructura, ¿sí? Que se incurren más allá del nivel de actividad real o el nivel de producción. Fíjense que si hiciéramos una clasificación de los factores, como estuvimos charlando, en la clase, harina, sal, salsa, queso, levadura, energía y la caja, ¿sí? Las iríamos aplicando esos factores a cada pizza. Es decir, que a medida que se incrementa el volumen de producción o la cantidad de pizzas, se va a ir incrementando, ¿sí? El consumo de esos factores. Por lo tanto, los denominamos factores variables. En cambio, en el caso del trabajo, ¿sí? El horno, la limpieza, administración y alquiler del local, hay una determinada cantidad, ¿sí? Que va a permanecer constante, es decir, que más allá de que la producción de pizzas sea 10.000, 20.000, perdón, 10.000, 15.000, que es el máximo de su capacidad, hasta el máximo de capacidad instalada, ¿sí? Va a mantenerse constante la utilización o el empleo de esos factores. A eso lo llamamos fijos. Bien. Entonces, ¿cuánto costo fijo por unidad, ¿sí? O por objetivo incluimos en la pizza? A ver, 90,17 dijimos que eran de estos 130,92 factores variables y 40,75 eran los fijos. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Vimos que en el cálculo de esta rentabilidad teníamos 40 pesos que correspondían a los costos variables. Entonces, yo lo que les planteé en la clase, antes de continuar con el ejercicio y analizar la propuesta del supermercado chino, es qué pasaría si Don Vito trabajara al máximo de capacidad, ¿sí? Si pudiera fabricar y vender las 15.000 pizzas. Obviamente seguiría consumiendo algunos factores en relación al volumen de las pizzas que realice, que son los factores variables, y otros factores los emplearía, como decíamos recién, en la misma cantidad, más allá de que modifique la cantidad de pizzas, el volumen de producción o el nivel de actividad real. Que esos son los factores fijos, ¿sí? Entonces, ¿qué factores podemos considerar fijos? Primero, el trabajo, ¿sí? Existe una jornada normal y habitual, más allá del volumen de producción real. Hay una modalidad de contratación, yo tengo que mantener al amasador, ¿sí? Por una cantidad de tiempo, una cantidad de horas, una jornada normal y habitual. Entonces, el costo del trabajo lo vamos a considerar, ¿sí? Bajo este supuesto como un factor fijo, ¿sí? Lo que no quiere decir, como dijimos también en la clase, que siempre la totalidad va a ser un factor fijo. Puede ser que tenga que hacer horas extras y esa parte considerarla variable. Después tenemos el horno. Vamos a trabajar con el supuesto de que debe mantenerse encendido en el horario que trabaja la pizzería, más allá de la producción horneada, más allá que Don Vito haga
en el mes 10.000, 13.000 o 15.000 pizzas, ¿sí? El horno se mantiene encendido en el horario en que trabaja la pizzería. O sea que va a ser un costo fijo. El alquiler del local también es un factor fijo porque se abona un importe mensual, más allá de la cantidad de pizzas que se produce en el mes. La limpieza también es un factor fijo porque se paga un servicio mensual más allá del nivel de producción real. La administración también corresponde un mismo importe a pesar de que varíe el nivel de actividad real. ¿Qué sucedería con los factores variables si Don Vito pudiera trabajar al máximo de capacidad? Y como decíamos recién, cada pizza me seguiría demandando 800 gramos de harina, seguiría necesitando 50 gramos de sal, 200 gramos de queso, necesitaría 2 kilowatts de energía por pizza, una caja de pizza por cada una de ellas. O sea que 90,17 seguiría siendo el costo unitario variable. En cambio, con los factores fijos, lo que nos pasaría sería que yo tendría 1.750 horas no para 10.000 pizzas, sino para 15.000 pizzas, que es el máximo de capacidad. Entonces, me daría una relación de eficiencia media de 0,1166 por 150 pesos la hora, tendríamos 17 pesos con 50 por pizza del factor trabajo. En el caso del horno, las 500 horas me servirían para producir 15.000 pizzas, una relación de 0,033 periódico, por 40 pesos la hora, sería 1 peso con 33 de horno por pizza. En el caso de la limpieza, sería un servicio dividido 15.000, nos estaría dando una relación de 0,000066 periódico también, por 30.000 pesos por mes, son 2 pesos de limpieza por pizza. En el caso de la administración de personal, también sacamos la relación de productividad o de eficiencia media, que queda lo mismo, por 40.000 es 2,67, y lo mismo con el alquiler, que serían 3 pesos con 67. El costo unitario completo, que era 130, se nos fue a 117,34, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la rentabilidad al máximo de capacidad? Se incrementa, ¿sí? Y el costo fijo que nosotros aplicamos a cada unidad se reduce. Es decir, el costo fijo por unidad de 40,75, que era el costo fijo que teníamos al producir y vender 10.000 pizzas, pasa a 21,17. Entonces, pensemos ahora qué pasa con la oferta del mercado del supermercado chino, ¿sí? Que lo que planteaba el ejercicio era que el supermercado le ofreció a Don Vito comprarle 3.000 pizzas por mes y pagarle 120 pesos por pizza. Entonces nos pide ayuda porque según el primer costo que nosotros le dimos, que era de 130, 131 aproximadamente, él tendría que decir que no, pero no se anima a darle la negativa al supermercado porque algo intuye de que esto no es tan así. Entonces, ¿qué pasa con la oferta del supermercado chino? Los factores variables que necesita Don Vito por pizza siguen siendo 90 pesos con 17 centavos, ¿sí? Como decíamos antes. Los 800 gramos de harina, los 50 gramos de sal, la caja, siguen necesitando los mismos factores variables. Ahora, en el caso de los factores fijos, ¿sí? Para 13.000 pizzas, nosotros tenemos que, son 1.750 horas de trabajo, ¿sí? Para el amasado de 13.000 pizzas dividido 13.000 me da una relación de eficiencia media, una relación de productividad de 0,1346 por 150, me da 20 pesos con 19 de trabajo por pizza. En el caso del horno me termina quedando 1 peso con 54 por pizza, limpieza 2,31, ¿sí? Administración 3,08 y el alquiler 4,23, ¿sí? Modificándose esta relación, ¿sí? De productividad de la componente física, el costo unitario completo nos quedaría en 121 pesos con 52 centavos. ¿Qué pasa entonces con la rentabilidad? Vemos que la rentabilidad se incrementa de 290.800, pasa a 380.290, vendiendo 10.000 pizzas a 160, que es 1.600.000 pesos de ingresos, más las 3.000 pizzas al supermercado chino a 120, que generarían un ingreso de 360.000 pesos. Tenemos un costo entonces de 1.579.710 pesos,
¿por qué nos quedó el costo por pizza en 121,52? Entonces, ¿por qué si el costo es 121,52 y vende a 120 nos conviene esta opción? Incrementa la rentabilidad, ¿sí? Reduce el costo fijo por unidad y se hace un aprovechamiento de esa capacidad ociosa, ¿sí? Por lo menos de 3.000 unidades de esa capacidad que tiene Don Vito. Debemos recordar, ¿sí?, que existen diferentes costos para diversas finalidades según los requerimientos del usuario. Entonces, al maximizar el uso de la capacidad, el costo completo unitario va a disminuir, ¿sí?, ya que el costo fijo, ¿sí?, por unidad se reduce, ¿sí?, al distribuirse en mayor cantidad de unidades. Por otra parte, mientras el precio de venta sea superior al costo variable, vamos a tener un margen de contribución, ¿sí? Vamos a tener una diferencia que nos va a permitir cubrir los costos fijos, los costos de estructura. Entonces, a partir de allí podemos determinar cuánto necesitamos producir o vender para poder cubrir esos costos fijos, ¿sí? Conseguir un punto de nivelación que eso nos va a permitir saber a partir de qué cantidad tenemos que vender para poder generar ganancias, ¿sí? Y estar en la zona de ganancias. Podemos determinar objetivos de venta o una rentabilidad esperada con esta información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder determinar estos objetivos de venta? Por un lado, tener en claro cuál es el costo fijo, cuál es el costo de la estructura. Y nosotros lo habíamos definido de la siguiente manera. Dijimos que los costos fijos eran los del trabajo, ¿sí?, las 1.750 horas mensuales a 150 pesos la hora, las 500 horas de horno a 40 pesos la hora, total 20.000, la limpieza, que era un servicio mensual de 30.000, total 30.000, administración 40.000 pesos por mes y el alquiler de 55.000 pesos por mes. O sea que teníamos costos fijos de 407.500 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto necesita vender Don Vito para poder cubrir esos costos fijos? Si 160 es el precio de venta y 90,17 es su costo variable, cada pizza contribuye con 69 pesos con 83 centavos para cubrir los costos fijos. Entonces, dividiendo 407.500 por esta contribución marginal de 69,83, sé que cuando venda 5.836 pizzas voy a tener cubiertos los costos fijos. A partir de la pizza 5.837 ya comienza a ganar. Si Don Vito vende 10.000 pizzas, ¿sí?, a 160, ya está en la zona de ganancias. Entonces, cualquier pizza que venda por encima de ese número le va a generar un incremento en la rentabilidad. También lo que estuvimos charlando en la clase era qué pasaba, cómo se aumentaba este margen, o bien reduciendo el costo variable o aumentando el precio de venta. En el caso del precio de venta que nos propone el supermercado chino, ¿sí?, si toda la producción Don Vito la vendiera a 120, no estaría en condiciones, ¿sí?, de aceptar esa oferta, porque tendría que vender 13.661 pizzas, ¿sí? Pero no es el caso porque él comercializa, ¿sí?, las pizzas a 160 pesos. Conclusión de todo este ejercicio, básicamente, es que existen diferentes costos para diversas necesidades de los usuarios de la información. Entonces, en principio, cuando calculamos el costo, lo hicimos, ¿sí?, considerando la sumatoria de todos los factores necesarios y llegamos al costo de 130 pesos con 92. Hicimos un análisis de la componente física y componente monetaria para poder ver cuáles eran las relaciones de productividad que existían en la componente física. Vimos que en algunos hay una relación de eficiencia marginal y a medida que íbamos incrementando la cantidad de objetivos íbamos a seguir necesitando una caja más de pizza, 800 gramos de harina, o sea, íbamos a necesitar que esos factores fueran aumentando en cuantía, esos son los factores variables, y vimos que había otros factores que su cantidad permanecía constante más allá que aumentemos el volumen de producción en pizzas dentro de cierta capacidad instalada. Esos son los factores fijos.
Después lo que analizamos es que para poder tomar una decisión, ¿sí? Que era la oferta del supermercado chino, íbamos a tener que considerar en principio a los factores variables para saber cuál era el margen de contribución, ¿sí? Para poder saber en cuánto me contribuía cada pizza para poder cubrir costos fijos y a partir de qué cantidad podíamos generar rentabilidad, podíamos generar una ganancia. Por supuesto que esto lo que hicimos es un cálculo simplificado a los fines introductorios de la unidad 1, ¿sí? Por eso es que terminamos haciendo la siguiente aclaración, que durante el ejercicio no hemos analizado los procesos, ¿sí? ¿Qué es el proceso productivo? Es un sistema de acciones que agrega valor. En realidad, nosotros tendríamos que haber trabajado con Don Vito en identificar las acciones que componen ese proceso de generación de valor. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, acciones inmediatas, teníamos el amasado, el horneado, el despacho de la pizza, y acciones mediatas, por ejemplo, la limpieza, la administración. Cada una de esas acciones consume o demanda el empleo de determinados factores. Por ejemplo, la caja la incorporamos a la acción de despacho, el horneado incorporamos el horno, en el amasado, ¿qué incorporamos? La harina, la sal, la levadura, el recurso trabajo del amasador, eh, también parte del alquiler. Entonces, tendríamos que vincular los factores con las acciones, con cada una de las acciones, de manera directa o de manera indirecta. Luego, tendríamos que determinar las unidades de obra de cada acción. Por ejemplo, en el caso del amasado, la unidad de obra podría ser el bollo de pizza, ¿sí? O la cantidad de pizzas en el caso del horneado. Entonces, cada una de esas acciones, ¿sí? Va a tener una unidad de obra. Considerando luego, ¿sí? ¿Qué servicio cada una de esas acciones presta a otras acciones? Tendríamos que hacer, o a otras acciones, o al objetivo o resultado productivo. Tendríamos que hacer entonces un mapeo de esas acciones, vinculándolas entre sí y con el objetivo productivo que sería la pizza. Todo esto, ¿sí? Iría generando la conformación del costo, ¿sí? Unitario. Pero lo vamos a ver recién, como les explicaba en la clase, en la unidad de proceso de acumulación de costos, sobre el final de la cursada. Entonces, hemos hecho este ejercicio a los fines introductorios, hemos podido calcular el costo unitario de una pizza, viendo que ese costo unitario puede variar en función de los requerimientos del usuario de la información, ¿sí? Entonces hicimos un cálculo de un costo completo, unitario, considerando todos los factores que son necesarios, tanto fijos como variables. Hicimos un cálculo de un costo variable, unitario, y analizamos qué podía pasar o cuánto tenía que producir y vender el pizzero para poder tomar la decisión de aceptar o no aceptar, por ejemplo, la orden o el pedido o la propuesta del supermercado chino. Bueno, hasta acá entonces el ejercicio introductorio es un resumen, ¿sí? Nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan una buena semana.